Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de YouTube a Contracultura aquí desde Maryland, Estados Unidos. Una reflexión que estaba haciendo hace bastante tiempo ya y me parece muy interesante poder compartir con ustedes es el hecho de que llevo muchos años estudiando el fenómeno del comunismo y de la izquierda en Latinoamérica y he llegado aquí desde Estados Unidos. He llegado a una conclusión inequívoca que para mí ya no resiste análisis y que el hecho de estar aquí me ha ayudado mucho para poder entender este fenómeno. Uno conoce mucho más a su país cuando viaja afuera y desde afuera puede conocer su cultura mucho mejor. Y una de las cosas que he entendido es que estos países que se desarrollan, que son limpios, que tienen un orden, una estructura donde los servicios funcionan, donde el consumidor puede reclamar con propiedad cuando paga por un producto y cuando es decente para hacer ese reclamo. Todos estos países se desarrollan de esta manera es por el simple hecho de que sus culturas son distintas. Es un tema cultural, es un tema de cómo fuimos criados, de qué es lo que tuvimos en nuestro ADN, qué es lo que tuvimos en nuestra cultura, de qué razas venimos y cómo fuimos mezclando esas razas. Mucha gente habla hoy día de racismo, de cuánta estupidez hay, pero razas de perros, hay muchísimas. ¿Cuál es el problema de que haya razas distintas? ¿Cuál es el problema que haya tribus distintas? ¿Cuál es el problema de que haya culturas distintas? ¿Por qué quieren juntarnos a todos en una misma cultura para hacer justamente desaparecer esas culturas distintas? Y mi conclusión ha sido que Latinoamérica es un caldo de cultivo para el comunismo. Están todos los países jodidos, completamente jodidos los países latinoamericanos. Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador. Sigo con la lista, están todos los países jodidos. El Perú recién como que está recuperándose un poco, pero el peruano en general es tan comunista como el chileno, incluso mucho más, que él es muy difícil recuperarse del todo. No entienden las políticas de los políticos, ¿cómo se llama? Decentes. Chile está completamente jodido. Si bien es cierto que Chile ha venido creciendo a una tasa muy distinta al resto, pero Chile hoy día es el principal país que están atacando con la inmigración. Y bueno, ese fenómeno de que Chile está, o sea, de que Latinoamérica está completamente jodida por el comunismo y es un caldo, es una tierra fértil para la pregonación del comunismo, de la lucha de clase, de todo, porque estamos hablando de gente muy resentida, primero, gente muy resentida. Segundo, gente que venía de una cultura completamente distinta. Estoy hablando de los nativos que vivían antes incluso de la colonia. Gente que vivían en estos territorios, porque aún no eran países, y que tenía una manera completamente distinta de enfrentar el día a día, una manera que no era ni siquiera la de una cultura europea, nada parecido, absolutamente nada parecido. Era gente que no tenía ¿cómo se llama? Una vocación, vamos a decir así, emprendedora de crear cosas distintas, excepto algunas, ¿cómo se llama?, civilizaciones muy puntuales que hubieron, como los mayas, los incas, etc. Pero cuando llegó el español, la diferencia con Europa fue que cuando llegaron, por ejemplo, los romanos a Alemania, a las tierras germanas, en ese tiempo Alemania no existía, pero cuando llegaron ellos, los alemanes sintieron una tremenda envidia porque dijeron: estos tipos tienen espadas, tienen tecnologías, tienen un montón de cosas, nosotros queremos hacer lo mismo. Aprovecharon ellos de que tuvieron gente que se fue a entrenar con los romanos, se fue a vivir a Roma,
de estos mismos pueblos, de estas tribus germánicas, y volvieron a sus tierras y organizaron una rebelión contra los germanos, y esa rebelión tenía como resultado el poder separarse, el poder obviamente hacer un territorio distinto, pero luego estos tipos empezaron a copiar la tecnología, dijeron: nosotros no tenemos una buena espada, por lo tanto nosotros queremos desarrollar una buena espada. De ahí nace toda la industria alemana, de la competencia que hubo con los romanos y del legado que le dejaron los romanos. La diferencia en Chile, por ejemplo, que nosotros tuvimos a Lautaro en el sur, pero Lautaro aprendió de Pedro de Valdivia las técnicas de combate que usaban los españoles, cómo trabajaban con el caballo, etcétera, pero no para imitar esa cultura o para crecer como cultura, simplemente para echarlos, para matarlos. Esa fue la gran diferencia, porque a la gente aquí en Latinoamérica no le interesa desarrollar una cultura, no está en las miras de los países pensar en ningún país. Nómbreme un país que tenga un proyecto de convertirse en una potencia de algo en Latinoamérica, que tenga un plan. Nosotros incluso vemos a los norcoreanos y que están haciendo puras locuras con este hombrecillo que tienen ahí. Pero hasta los coreanos tienen un propósito, y ese propósito es convertirse en un país nuclear. Nómbrenme un país en Latinoamérica que tenga el propósito de convertirse en algo distinto a un país de ladrones, del tercer mundo, etc. No existe ninguno, porque nosotros seguimos pensando en matar al invasor, en sacar al invasor. Y ese invasor hoy día pasó a llamarse Estados Unidos, y es la bandera de lucha. Ya no es el español, sino que ya no habla español, pues hombre, ahora habla inglés, y es el famoso, el tío Caimán, el águila imperialista que todos conocemos, etcétera. Entonces, los latinoamericanos, en vez de ser inteligentes, y en vez de aprovechar a los socios estratégicos que tienen como Canadá, como Estados Unidos en la región, para poder progresar, para poder desarrollar tecnología, por ejemplo. Si nosotros no desarrollamos tecnología, no tenemos ninguna opción de sobrevivir en los tiempos que se vienen. Se va a hacer muy difícil. Entonces, realmente, si ustedes lo piensan, por eso Latinoamérica es un caldo de cultivo para las ideas del comunismo, y por eso ha florecido tanto el comunismo en Latinoamérica, porque la gente no le interesa, no tiene un plan mayor. Los únicos que tienen un plan mayor en Latinoamérica son los gobiernos de izquierda, que su plan mayor, el único plan mayor, que también es de flojos, también es de una cultura, ¿cómo se llama?, de flojos, es hacerse con el poder y mantenerse en el poder, eternizarse en el poder. Ese es el único proyecto que se ha visto en Latinoamérica en los últimos años. ¿Cómo vamos a progresar? ¿Cómo vamos a progresar los latinoamericanos con una cultura así? Por eso es un caldo de cultivo para el comunismo, y por eso todos estos dictadores bananeros se han eternizado en el poder y han podido, convencer a la gente de que esto realmente es la salvación para ellos, que les den todo, que no tengan que trabajar por las cosas, que tengan que simplemente quitarle al que tiene más, porque esa es la cultura que tenemos nosotros, es simplemente echar al invasor, por lo tanto hay que quitarle al que tiene más. No deja de ser curioso y una idea para analizar y para conversar bastante. Yo, por mi parte, los invito a compartir este video. Es importante que la gente sepa nuestras diferencias culturales y por qué muchas veces muchas de las ideas que en otras partes no tienen ninguna importancia, ninguna incidencia, aquí pueden tener tanto éxito. Y es nada más que, si ustedes se fijan, un fenómeno cultural. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, también se promovió la idea del comunismo, y está más fuerte que nunca con los gobiernos de izquierda que hubieron hace muy poco, el último, el del señor Obama. Un gobierno, una persona que fue educada bajo la escuela de Frankfurt, en Chicago, con los movimientos de ultraizquierda, etc. Obama también dividió a este país, y lo dividió porque convenció a la gente que tenía que robarle a los blancos. Metió la cultura bananera tercermundista de siempre
aquí a Estados Unidos, y hoy día mucha gente en Estados Unidos está convencida de que tiene que robarle al que tiene más, y por eso este país está en decadencia. Y no es lo que era hace 20 años atrás, porque la mayoría de esa gente a la que han convencido no eran los mismos norteamericanos. Los norteamericanos no se iban a tragar esa historia. A los que han convencido son a las generaciones y generaciones de inmigrantes que han llegado a este país. Pero no son los inmigrantes de antaño, no estamos hablando de los inmigrantes italianos, de los inmigrantes, ¿cómo se llama?, escoceses o irlandeses que venían acá. Estamos hablando de la mayoría de justamente inmigrantes latinoamericanos que tienen ya inculcado eso, y esa es la gente que está exigiendo los derechos. Es la mayoría de la gente que está exigiendo esos derechos hoy día en este país y que lo están destruyendo. Estoy hablando de los ilegales, no me confundan y no traten de cambiar la semántica aquí, porque el castellano es bastante claro. Así que saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué están metiendo tantos inmigrantes a Chile, por ejemplo? ¿Por qué están metiendo tantos inmigrantes? Para consolidar el comunismo. Esa gente, ellos tienen estudiado este fenómeno. Tienen estudiado. Por último, para hacer comunismo hay que ser europeo. Ni siquiera a los alemanes les funcionó, como dicen ahí, el comunismo, ni a los rusos, que es gente que trabaja, menos van a implantar eso aquí. Por eso es tanto el fracaso. Un país europeo se puede mantener con el comunismo durante mucho más tiempo, porque la gente es mucho más trabajadora, tiene mucho más conciencia social, a todos que les encanta llenarse la boca con la conciencia social. La conciencia social parte por respetar la propiedad privada, por respetar la propiedad ajena, por no robarle al vecino, por no pasarlo a llevar en sus ideas, por respetar gente que piensa distinto. Si tú no tienes eso, no puedes hablar ni siquiera de socialismo, porque eres un hipócrita. Eso es la conciencia social. Así que bueno, desde aquí me despido. Compartan esta información, denle me gusta si les gustó el video, y como siempre, nos vemos en una próxima entrega, en un próximo video. Hasta pronto.